No creas que... El capítulo 15 de Génesis dice, Dios promete a Abraham un hijo. Ese es el nombre del capítulo de que vamos a leer. Dice en el verso 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió a Abraham, Señor, Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasco Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, traedme un becerro de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré a Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los caldomoneos y los heteos, los fereceos y los rafaitas, los amorreos, los cananeos y los jerequeseos y los jauseos. Hasta ahí se termina el capítulo 15. Ajá. Dice, entonces el verso 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será será sobremanera grande. Aquí qué es lo que aprendemos en visión sobrenatural. Aquí estamos aprendiendo que solamente Dios te va a hablar en una forma de visión sobrenatural, porque dice, vino Abraham, dice, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, pero aquí notamos, ojo, de que es en visión. Esto lo va a tener cuando uno esté orando, cuando uno tenga pláticas con Dios, para que venga dirección de Dios y luz, cómo vamos a vivir y tener la esperanza en las necesidades que tenemos. Por ejemplo, a veces tenemos luchas de decir, pues tengo estas necesidades y cómo le voy a hacer para suplirlas. Si veo que simplemente no hay, no sé, ¿cómo te quiero decir? No hay movimiento de comercio o muchas cosas, ¿verdad? O está la guerra, por ejemplo, de que cómo le vamos a hacer, de que van a venir hambres, van a venir muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces Jehová es el que nos va a dar visión en buenas nuevas. Y ya dijimos, ¿cómo lo vamos a obtener? Orando, buscando su presencia
Dice en el Nuevo Testamento que cerraremos la puerta de nuestra recámara y la buscaremos, ¿verdad? Entonces así es como va a venir el Señor. Dice en el verso 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Aquí aprendemos algo de la personalidad de Abraham, porque sí dependía de Dios y le decía, y, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? O sea, él sí comprendía que Dios es el que da los hijos y que Dios es el que los quita o los sustenta o no los sustenta. Entonces, ahí vemos que Abraham sí tenía esa fe, porque nosotros muchas veces tomamos decisiones solos y ni siquiera pensamos que Dios es el que nos está dando los hijos o que un día se los va a llevar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no reconocemos que Dios es el dueño. No hay conocimiento, no conocemos a Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, cómo piensa, cómo está viviendo ahorita. No tenemos esos conocimientos. ¿Por qué? Porque no hay interés en leer su palabra. Mucha gente yo he sentido que se aburre de leer la palabra y dicen, ay, es que ahí no es como en otros lados que están hable y en realidad a veces tenemos la mente en otros lados y se pasa el conocimiento. Yo veo mucha gente que está en lugares aprendiendo, Leti, pero son puros rituales. ¿Por qué? Porque viene un problema y no saben cómo solucionarlo porque no conocen a Papá Dios. ¿Sí o no? Sí, ya cuando van leyendo así, bueno, lo que yo me he fijado, como que vas entendiendo, Claro, vas conociendo quién eres, basado en el testamento que nos dejó. Cuando alguien se muere, deja un testamento y aquí está nuestra riqueza, ¿verdad? Entonces, mucha gente no sabemos vivir, entonces nos aburre lo bueno y le damos prioridad a las cosas que nos agradan, como es pues pasárnosla bien y que nos estén endulzando el oído, que a ti te va a ir bien y que tú eres hija de Dios y que te va a ir súper bien y que todo se te va a solucionar cuando Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay códigos de que no nos puede bendecir Dios, simplemente porque no nos interesa la palabra de Dios y cómo nos va a hablar Dios las cosas de bendición y de positivas. Si no nos interesa hablar con Él, no buscamos de tener su conocimiento. ¿Sabes cómo? Que sí es verdad. Entonces hay claves y todo para poder tener una comunión con Dios. Dice en el verso 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ahí también admiramos a Abraham de que tenía confianza de que Dios lo estaba escuchando, porque si nos damos cuenta, Dios es espíritu y no lo vemos, pero entonces él tenía mucha fe porque estaba platicando y le decía, ¿por qué? Entonces un esclavo va a ser mi heredero, ¿verdad? Entonces qué hermoso de parte de Abraham que tenía conocimiento, ¿verdad? Qué bonito y hay que pedirle a Dios, pues dame esa sabiduría, esa fe, Señor, porque pues no le hablamos a Dios. No le hablamos a Dios, o sea, tomamos decisiones, como dijimos hace un momento, solitas, ¿verdad? Entonces hay que ir aprendiendo a través de esta palabra. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Qué maravilloso es escuchar la voz porque te va a dar esperanza. Hemos escuchado que Jesús es esperanza, es consuelo, es buenas nuevas. ¿Y a poco nada más lo va a decir? No, lo hace. Aquí que le dijo, te voy a dar un hijo tuyo. Y ya sabemos pues que su esposa ya era grande, ya no tenía la menstruación y todo eso, ya no la tenía. Y como le dijo esto Jehová, y así es cuando oramos a Dios, tiene el sueño, ¿verdad? Así es cuando oramos a Dios, sí, es que adormece, lo que es bueno adormece. Cuando oramos a Dios, nos va a dar, te digo, nos va a decir eso. Si tienes tú, por ejemplo, ya oras a Dios y, por ejemplo, los problemas que tenemos de que, ay, pues se venderá o no, y cómo le va a hacer para pagar esto, lo que tenemos muy común, o ya me dijeron que tengo cáncer, o ya me dijeron que tengo artritis o diabetes, etcétera, ¿verdad? O mi esposo no cambia, o mis hijos no cambian, no se enamoran de Dios, así. Aquí Dios te va a decir,
espera en mí, tranquila, yo lo estoy haciendo para tal fecha y Él te va a dar hasta fechas. Y eso que te va a ayudar a ir en fe y seguir adelante y nunca caer. Ahorita me quedo sorprendida, te decía hace un momento, te decía que hay mucha depresión y las mujeres prefieren dormirse a su cama llenas de depresión y de desánimo, a decir estoy soñando y el sueño es hermoso. Eso sí es una evadirse y que nos está robando el ángel malo, simplemente nuestra autonomía, nuestra identidad. Qué tremendo. Y así nos tiene. Desgraciadamente, te digo, estos días que han dado de misión, me ha permitido el Señor ir a entregar, pues de repente nos llega así producto de que Dios bendice para llevarle a las personas que necesitan algo, un detallito, que nos llegaron juguitos y han dado repartiendo y todas las mujeres prefieren estar dormidas y soñando. Esa es la depresión, pero en forma silenciosa y es muy peligrosa, porque de repente, como le están abriendo puerta a la actitud del enemigo, del ángel malo, de repente va a venir el mátate. Es ahí donde viene el suicidio. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es orar para que Dios tenga misericordia y nos desate, porque dice su palabra que Él deja las 99 y va por su ovejita, que está perdida, que está en depresión, que está en tinieblas, porque no es que las personas seamos malas, que tengamos un corazón muy duro hacia el Señor, en despreciar su sacrificio, que Él fue a la cruz, que Él murió por nosotros ya y que ya nos dio la libertad de bendición, de plenitud, de prosperidad, tanto emocional como económica. Eso ya está vencido, pero no lo sabemos. Entonces el Señor sabe que somos ignorantes y que somos un pueblo vulnerable y muy necesitado. Así como dice, todo eso viene ahí en la Biblia. Ajá. Y qué increíble, y a los que nos damos cuenta que eso está pasando, pues orar, interceder sin cesar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo, pues nos reunimos y Dios dispone. Dice el verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, si los puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Qué maravillosa promesa. Porque siempre aquí nos está enseñando que Dios siempre nos va a dar promesas de bendición, nunca nos va a condenar. A veces no nos acercamos al Señor porque decimos, no, es que he pecado mucho. Simplemente, fíjate, para la bendición de bautizarse, muchas mujeres las hemos invitado a que se bauticen y dicen, ¿sabes qué dicen? Que no son dignas y que tienen muchos pecados. O sea, ahí se ve claramente que no tenemos sabiduría quién es Dios. ¿Por qué? Porque Él anhela que tengamos una actitud de fe, de obediencia. Jesús, ¿cómo es su comportamiento? Obediencia. Cuando una persona ya decide seguir a Jesús, tiene obediencia. Y se ve el carácter de Jesús y es Jesús en esa persona, ¿verdad? Y eso es... Aunque tengan el pecado, pudieran arrepentirse. Sí, porque Dios los va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya están en obediencia y creen, pero simplemente no dejamos el ego, la soberbia, la altivez, de decir, no, yo hasta que no dejamos que Dios fluya en nosotros. Queremos todavía manifestarnos como pensamos que somos, como pensamos que es las cosas, no como Dios ya las hizo. Qué tremendo, ¿verdad? Y quieren seguir haciendo. Ajá, lo que ellas piensan. Entonces, ¿qué sucede ahí? El ego no nos deja avanzar, no hay arrepentimiento genuino porque no lo manifestamos. ¿Cómo vamos a manifestar el arrepentimiento? Cuando ya decidimos realizar lo que está escrito en la Biblia. En el Nuevo Testamento ahí viene escrito que Jesús se bautizó grande. Ahora, Jesús vino a la tierra, el Señor Jesús, mismo Dios, y se hizo hombre para enseñarnos cómo vivir. ¿Y qué pasó? Dice ahí que Él se bautizó y vamos a seguir sus huellas, a continuar. Él se bautizó grande y nosotros también nos deberíamos de bautizar grandes, cuando ya tenemos conocimiento y decisión, ¿verdad? Porque chiquitos no tenemos decisión, ¿verdad? Entonces es una decisión que nosotros tengamos y que podemos honrar a Dios grandemente. Estaba viendo
la otra vez un video, un antier, yo creo, de un judío y con un pastor cristiano, pero él decía que no creían en Jesús. Que no, que así él no es. llegó y que él no ha perdonado nuestros pecados, o sea, nada. Sí. Y así digo, pero el señor cristiano dice, es que ya llegó, es que mira, dice, es que no ha llegado. Es que ellos no creen. No, y dice, ya han leído lo que dice aquí, pero pues el Nuevo Testamento, pero no lo siguen sin creer. Y el Señor me decía, pero es que mira todo lo que ha hecho, todo lo que hizo, dijo, pero Él no es Dios. No, pues el único que nos puede abrir el entendimiento es Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no es del que quiera ni del que corra, sino el que el Señor tenga misericordia, y Él tiene sus planes porque no les ha abierto el entendimiento a ciertas personas, ¿verdad? A ciertas naciones completas, ¿verdad? Entonces, pues, gloria a Dios que nos permite creer y que lo buscamos de corazón y que nos sometemos a cambios. Que si nuestra actitud de antes era de agresividad, de indiferencia, ahora nos ha cambiado. Y así como dice aquí en la Biblia que Él les cambia el nombre, que Abraham se lo cambió por Abraham. Y yo creo que a todos nos ha cambiado, que aquella mujer que era deprimida. Abraham era el papá de Moisés. Sí, tenía el nombre de Abraham y se lo cambió por Abraham. Y él era el papá de Moisés. Sí. Más adelante decía que iba a tener a su pueblo castigado, ¿verdad? Sí, porque, sí, entonces, a todos nos cambia el nombre. ¿Qué significa eso? Que si yo era preocupada, yo era triste y me desanimaba cualquier cosa, ya no, porque el Señor siempre voy a tener coinonía con Él, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ellos me van a estar guiando en cada momento y en cada situación, no nada más cuando yo entro en un ritual de adorar a Dios, sino en todo momento. Me decía un predicador, no, pues si usted deja de ir por decir, a una iglesia, a un lugar, dice, como dice la palabra de Dios, que no hay que dejarnos de congregarnos, que sea una costumbre, algo así. Le digo yo, pero yo donde quiera tengo coinonía, siempre tengo coinonía en primer lugar y me congrego con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo porque siempre estoy platicando con ellos, con el reino de Dios. Tengo coinonía con usted, aquí ahorita estoy teniendo coinonía, le dije. ¿Por qué? Porque estamos en armonía, como dice la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, el Señor envía bendición y vida eterna. Y que es importante exaltar y glorificar el nombre de Dios, y donde quiera que voy lo hacemos. Entonces yo me congrego donde quiera, yo no es que por costumbre no me congrego, o sea, donde quiera me congrego. Y si yo voy a un lugar es por obediencia a Dios, entonces me estoy congregando por obediencia a Dios, y eso le agrada y me va a bendecir, ¿verdad? Porque así en un tiempo pues mi esposo se quedó sin trabajo 1 año y medio y hice un pacto de que lo iba a servir siempre a Dios, y gracias a Dios me ha permitido cumplirlo, y es un compromiso, una promesa, y cuando tú haces eso, porque Dios es un Dios de pactos, el mismo Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac es el mismo Dios que tenemos, y el Señor me ha permitido cumplir ese pacto porque los pactos cambian la vida de la gente. Los pactos lo cambian, pero cuando estamos un día sí y otro día no, no hay avance aunque queramos, no hay avance, no hay. Siempre somos como las olas del mar, un día arriba, otro día abajo. Tenemos que decidirnos y ser fieles, obedientes y congruentes y constantes. Hasta un negocio natural, si no hay constancia, no prospera. ¿Sí o qué? ¿Verdad que sí? Entonces, pues eso me ha enseñado a mí la palabra de Dios. Entonces dice el 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves.
Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Fíjate, aquí nos enseña muy claramente, ¿sabes qué? Que fue obediente porque Abraham fue y llevó los palominos que le dijo el Señor. Lo que realizó es una actividad que Dios realizó simbólicamente. ¿Para qué? Para que se viera la obediencia de Abraham. Así que aquí nos enseña que sí es importante congregarnos, o sea, con Dios, primeramente, porque Él es el Rey de todo, el dueño de todo, y tener conciencia en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, que es importante también ayudar a nuestro prójimo, servirlo, amarlo, convivir, porque ese es el carácter de Jesús. Compartir y recibir. Me preguntaba también un predicador sobre el diezmo, los diezmos y las ofrendas. Esos son los diezmos y las ofrendas. El dar a nuestro prójimo, que no tienen que comer que nosotros tenemos, les llevamos. Si no tenemos que llevarles físicamente, llevarles el consuelo, la presencia del Señor. Ahorita llegué con una mujer que estaba en depresión y que se le murió su abuelito y está muy desconsolada. Dicen, no sé, siempre que llego yo, se niega a salir o algo. Dijo, no sé, sentí muy bonito cuando oí su voz. Dijo, yo sentí que iba a tener paz y consuelo. Le dijo, porque ya es la presencia de Dios. No es que vaya yo especialmente, sino que ya va Dios y da la gracia a Dios. Pero bueno, sí es muy grueso de la pérdida, pero sí. Como dices, si leyeran la palabra, sí, exacto. Pues van a entender que sí. todos y vamos a estar fortalecidos porque, por ejemplo, si ahorita tenemos refrigerio, que tenemos salud, tenemos dinero, tenemos que comer y todo, estamos alimentando de la palabra de Dios para cuando vengan tiempos malos, que venga la pérdida de un ser querido, muy querido, un hijo, un abuelito, un papá, una mamá, una hija, que son los dolores muy, pues todo es grande, las pérdidas, estar fortalecidos. Entonces, no estar en tinieblas y en la depresión y indiferencia con el Señor, porque llegan muchos afanes. No, es que hoy voy a ir a cobrarle a mi tía y hoy voy a trabajar acá, pero dejamos pasar tiempos muy importantes que Dios ya los tenía destinados para bendecirnos en aquel tiempo, porque ya no vuelven. Y aquí lo vamos a leer ahorita, si nos fijamos, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida 400 años. Aquí es donde viene la maldición de generación. ¿Y por qué? Porque fuimos desobedientes, nada más porque un día no acudimos. Se pierde la bendición que Dios te iba a dar para 400 años después. Qué tremendo. Que luego ahí andan los bisnietos y todo eso en drogas y todo eso. ¿Por qué? Porque fue una generación que desobedeció a Dios. O sea, aquí lo está diciendo la Biblia. Aquí lo dice, ¿sí te fijas? Lo castigó porque se quedó dormido cuando no debería de quedarse. Exacto, se quedó dormido cuando, porque Dios nos da tiempo de refrigerio, nos da que comer y nos da todo. Ya no. Nos da todo para que tengamos lo suficiente, tengamos abastecido, para que nos estemos alimentando de su palabra, porque Él es el dueño. Y sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nada más pensamos en nosotros, no pensamos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, y despreciamos, fíjate bien, despreciamos su plenitud al tener conocimiento. Porque le estamos heredando, tipo somos como Adán y Eva, que ellos nos dejaron una maldición de generación por el pecado original heredado. También nosotros le estamos dando a nuestros herederos, a nuestros hijos, y sentir que los queremos mucho, se nos mueren y estamos que nos desbaratamos. Pero ¿de qué manera no sabemos querer? Simplemente no les dejamos herencia buena al ser esforzados y valientes, ir a arrebatar lo que nos tiene el Señor. Qué tremendo. Y es verdad, ¿verdad? Mucha gente
gente está así. Mucha gente, no sabemos, ¿verdad? También hay muchas cosas que ignoramos. Dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea que estamos conociendo el carácter de Papá Dios, que si nosotros somos obedientes, fíjate, en lo pequeño, y parece que uno anda jugando, venía a escuchar y preferimos mejor, te digo, también vengo con una señora de que, mira, se va de viaje a traer ropa, y dice que horas, ya grande la señora, y se va sentada horas y se tiene el estómago así inflamadísimo. Porque preferimos muchas veces seguir los afanes que dedicarnos, bueno, Señor, yo te voy a adorar y qué es lo que tengo que hacer, Señor, y tú te encargas de mis necesidades y te multiplica. El Señor es poderoso para él. Que tú tienes algo de dinero y vas y ya tienes como 20,000 pesos más o 20,000 veces más. Así es Dios, pero nadie podemos creerlo. Me aparecieron en mi cartera. Sí. Había hecho cuentas y todo. Sí, así es. 500. Sí. Yo también así de repente tengo así en la bolsita porque guardo para las necesidades de los niños y de repente ya tengo así un chorro, así pero muchos. Sí, por favor. No te tardes para... Más también a la nación en la cual servirán juzgaré yo y después... Más también a la nación a la cual... Bueno, ya habíamos leído aquí. Dice el verso 15, y tú vendrás a tus padres, padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En buena vejez. Y en grande vejez, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia dará esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los codumneos, y los heteos, los fereceos y los refeteos y los amorreos, los camareos y los groseos y los jabuseos. Aquí que estamos viendo que el Señor ya nos tiene la herencia, que nos va a bendecir por causa de la obediencia, muchas veces con un día, con un ratito. Imagínate que no te tendrá el Señor de que estés en fidelidad completa, constante, imagínate. Entonces, pues es muchísima bendición tener este conocimiento de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y pues le damos muchas gracias porque sí sentimos la necesidad de grabar sus revelaciones, sus buenas nuevas, porque sí me comentó una compañerita, dijo, se están perdiendo, que nos está dando mucha revelación, ¿verdad? Entonces, pues es importante mantener el conocimiento, porque viene del reino y de hecho me comentaba cuando estoy en ¿cómo se llama? Congregada con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, me comenta. Dice, no importa que nadie los escuche, mija, porque el humano ahorita está muy deprimido, en mucha depresión, mucho desánimo y desesperación, pero ¿sabes qué, hija? Yo quiero que se hable esta palabra en la tierra, que se hable mi palabra en la tierra para que se haga vida. Dice, aunque nadie en ese momento la escuche, pero que se esté hablando, dice, son los códigos secretos del reino para que se escuchen en la tierra. Y entonces si tenemos fe lo vamos a creer y lo vamos a hacer. Entonces, pues yo siento de parte de Dios que Dios sí usó a mi compañerita que me dijo, ¿verdad? Que me dijo, acuérdese de las grabaciones. Y por obediencia al Señor y por fe lo estamos haciendo, que estas grabaciones a su tiempo son semillas del reino que tomamos del semillero de Dios y van a dar su fruto abundantemente. Y ahorita pues ya terminamos con esta
esta enseñanza, estas buenas nuevas que nos traen prosperidad, consuelo, esperanza.